A ver, bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y me han enviado este vídeo de el mayor error de Jesús Huerta de Soto. Con Miguel Ancho Bastos aquí, le va a meter caña Bastos a Huerta de Soto, no sé muy bien qué va a pasar. Vamos a ver pues no sé, qué le pasa a esto. A ver tengo una pregunta yo, pero de verdad solo es por mi propia curiosidad. Pues, usted sabe que yo soy un discípulo de Jesús Huerta de Soto y creo que los dos son en España los referentes en cuanto al anarcocapitalismo. ¿Tienes algún desacuerdo con Jesús o estás Bueno, la pregunta ahí, si piensan diferente en algo. A ver. todo, en prácticamente todo? Yo lo que veo a veces es que el capitalismo, como entiende él, que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Es como una España, pero sin Estado. Sí, a mí también me da esa sensación. Pero sí está la imagen de España. Entonces, y no, un capitalismo no sería ni España, ni Holanda, ni nada, pero serían comunidades, pero eso sí, de cultura española. Guau, espérate, voy a ponerme esto. A ver, porque yo lo que digo es porque una nación tiene que tener un único Estado. Claro. ¿Por qué no puede haber una pluralidad salvaje por castellanos? ¿No? Como lo son en Italia, como lo son en Alemania, ¿no? ¿Por qué es tan racional eso? ¿Por qué tiene que ser todo junto en uno? ¿Y por qué siempre tiene esta visión? Huerta de Soto es verdad que tiene una visión muy de anarcocapitalista, pero a nivel español. O sea, que España sea anarcocapitalista y España no puede ser anarcocapitalista. Es anarcocapitalista la gente, las personas, la sociedad y tal. Lo que pasa es que España se desdibujaría. Podría quedar la nación española, igual que existe la nación hispana. O sea, existe la nación hispana. Nunca ha existido ningún país que sea Hispanoamérica, pero existe pues, las relaciones, los vínculos de fraternidad, por así decirlo, entre hispanohablantes, por comodidad de lenguaje y demás, por historia común y por relaciones tal. Pues existe todo. Bueno, y por canales de YouTube, por Twitch, porque la gente se junta aquí y habla entre sí y demás, por todas estas cosas. ¿No? Esa es la cuestión. Les digo, que sé perfectamente. Muchas comunidades pequeñas que se asocian entre ellas por motivos culturales, así de simple. ¿Y existe eso? ¿Existen estados fragmentados donde tienen la misma cultura uno con el vecino o si...? Hispanoamérica. Hombre, yo creo que hay yo creo que honestamente, esta es mi visión, sin ser especialista, Yo creo que si preguntamos en Suiza, todos sienten que forman parte de una nación suiza y que hay tal cosa como una nación suiza. Pero sin embargo, Suiza está hiperfragmentado, ¿no? O sea, hay una competencia fiscal brutal, el gobierno central es súper débil, las decisiones se toman a nivel local y sin embargo... La Commonwealth británica también. Pero eso no afecta a la vida de la nación, todo lo contrario. La nación prospera y los ciudadanos se desplazan pues, en esa nación en función de sus preferencias, de sus intereses, sin erosionar el sistema. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en otros territorios, en otros ámbitos socioespaciales, como dice Michael Mann, pues hay varios discursos de nación compitiendo al mismo tiempo y a lo mejor lo que favorece este tipo de soluciones es que se aglutinen con base en sus preferencias. Y ojo que yo el error de Huerta de Soto lo vería en el 100%ismo, en obligar a los bancos a guardar todo lo que se meta allí y no poder invertir ni nada y que siempre tengan que tener todo en caja. Ahí vería un problema. Eso ya para otro vídeo. Y en sus identidades, pues los ciudadanos en un sitio o en otro. Yo no veo que haya problema con eso. Puede tener una nación, un sentimiento nacional, puede estar dividido en varios estados. Así es. Es que no acabo de entender yo cuál no está el problema. O sea, Goethe no era alemán. Claro. Pues yo sé, era el ministro interior de Weimar, no recuerdo mal, ¿no? Y pasa algo, porque otros en Baden-Württemberg o otras cosas, y no eran alemanes todos los que había allí. Porque fue mejor que la Alemania se uniera. Pero ahí O Maquiavelo no Bueno, he dicho muchas veces que a mí la unión de Alemania, uno de los peores errores de la humanidad. italiano, que más o menos lo decía. Y todo, pero o sea, ahí no ¿qué están hace? asumiendo que causa efecto de alguna forma que no va de pertenecer a un lugar específico, que eso Es que, genera... es que honestamente, yo no sé qué piensa el profesor. profesor. Pero no todos los españoles sienten que pertenezcan a España o entienden España como lo mismo y que sienten que pertenecen a ello. Y el nacionalismo es muy diverso por el hecho de que no todo el mundo entiende su nación de la misma manera. Entonces, no existe como tal. No existe. ¿Cómo tú defines la frontera de dónde empieza una nación y acaba otra? O sea, puedes decir dónde empieza el Estado y dónde acaba el Estado. Pero una nación es algo muy desdibujado. O sea, en el momento en que nace el Estado, intenta coincidirse con la nación, el Estado-nación, ¿no? Pero ¿dónde empieza y dónde acaba? Pues por tema militar, no por tema cultural. Entonces... Pero bueno, O sea, la leyenda es que el Estado-nación encaja, o sea, que el Estado encaja con la nación, y en realidad lo que hacen es intentar que la nación encaje con el Estado. hemos charlado mucho fuera de cámara sobre estas cuestiones porque nos apasionan, ¿no? Pero yo creo que la política, desde mi punto de vista, se tiene que construir de abajo arriba. Y el Estado lo hace al revés. El Estado tiene una narrativa muy perversa y Exacto. es como una especie de estafa para la ciudadanía, porque de arriba a abajo le impone condiciones. Aquí lo que estamos hablando es Lo que comentaba. el proceso contrario, ¿no? El proceso de abajo arriba. O sea, que la gente, motu propio, establezca una comunidad, que si se siente incómoda en una comunidad se traslade a otra con la que se siente más cómoda, pero obviamente no Muchos ni nos preguntamos estas cosas, sí. negamos ni la existencia de la comunidad, porque el ser humano es un ser social, ni obviamente yo no niego las cuestiones nacionales. Yo sí creo que las naciones
están en competición, son cuestiones narrativas que tienen que ver con hábitos, con usos, con costumbres, pero hay gente que se autoidentifica como parte de una nación, o sea, y que puede cambiar a lo largo de su vida su sentir nacional. Entonces, en ese sentido, negar que existen naciones, yo creo que es negar la realidad, porque si los individuos se autoidentifican con eso... Lo que no podrías hacer nunca es definir, vale, estas personas se identifican con una nación, vale, esta nación dónde empieza, dónde acaba, cuál es exactamente, y todos los miembros de esa nación entienden que la nación es lo mismo. No, o sea, por ejemplo, las personas que son del Barça, pues el Barça es el que es. Las personas que son del Madrid, el Madrid es lo que es. Pero los que son de una nación, ¿qué son exactamente? Pues Claro, pero ahora, la forma política y la relación con esa nación de la forma política, ¿por qué tiene que ser la que diga el Estado? Es que yo eso no... Puede ser variada. Claro, puede ser variada. No hay problema ninguno. Incluso a lo mejor es mejor para la su propia sostenibilidad de la nación. Pero no hay esa idea como de ver los países o la cultura, la identidad cultural como un partido de fútbol a veces, como, bueno, pertenecemos a Fíjate, mencionando ahora lo del esta fútbol. banda y entonces por eso No queremos tiene nada de malo. salir Al final, para afuera como ustedes si fuéramos siempre, parte del... a lo mejor una escala más pequeña, a lo mejor en una ciudad de Holanda contra otra jugando con el fútbol, pues un partido por su ciudad. Y no pasa nada, es una cosa, es un juego inocente. Igual, ya está en la clase cuando era pequeño, los de la clase de la A contra Dice, yo soy de mi barrio y ya está. Es que hay personas que se identifican con su barrio. Las personas estas de barrio, que su vida pues es las relaciones que ha formado en su barrio y tal, y entienden pues que su nación es su barrio. Y que son y se identifican como tal. Sí, 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 soy del barrio de tal. ¿Dónde eres? Del barrio de... Sí, sí. la clase de la B. Teníamos cierta identidad de clase. No tiene nada de malo. El problema es que eso se acerbe y después deriva en violencia. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. El nacionalismo es como cualquier otra idea. Pues la religión no tiene por qué ser mala, aunque haya religiones violentas. Y el nacionalismo no tiene por qué ser malo, aunque haya nacionalismos violentos. Porque no es un nacionalismo, es otro tipo de cosas. ¿Y usted cree que ese es el punto de diferencia que usted podría tener con Jesús Huerta Soto? No, digo que el esquema. Sí, el es como esquema en España, mental. pero que en todas las funciones que hace el Estado español son de forma privada. Y yo digo que yo no pensaría en términos de España. Yo soy más de la escuela de Bastos. Yo no... Muchas personas... ¿Cómo sería una España anarcocapitalista? Pues no sería una España. O sea, sería otra cosa. Sería pues una configuración social de abajo arriba que ya veríamos. En términos de comunidades, de otro tipo. Una sociedad anarquista. Bueno, él es más gallego y el otro es más madrileño. También se ve la cosa de forma diferente. De ese estilo. Claro. Porque muchas veces lo que veo es que coges el Estado tal cual está y simplemente privatizas lo que hace. ¿No? Eso es un error. Y no solo sería una privatización. Porque eso es mantener el monopolio, además. Eso es entender como que el monopolio de la justicia pasa a manos privadas, el monopolio del ejército pasa a manos privadas, el monopolio de la policía pasa a manos privadas. No, es que ni de coña ocurriría eso. Sino que sería un cambio en la escala de la prestación de los servicios. O sea, el Estado ofrece servicios de arriba abajo y la ciudadanía lo que busca es servicios de abajo arriba. O sea, sería ir contratando de abajo arriba y ya está. Hay otro tema que es un tema muy interesante que ha lanzado el profesor que no hemos discutido, ¿eh? Y que es lo de las jurisdicciones solapadas. Que parece que la gente no quiere aceptar eso. Y eso es sanísimo. Porque al final, cuando hay jurisdicciones solapadas, lo que evidencia eso es una fragmentación del poder. Y al final, si estamos preocupados por proteger la estructura de libertades de las personas, pues las jurisdicciones solapadas probablemente sean un instrumento buenísimo para protegerlas. Y ¿no? ahí viene el tema de soberanía. Pero, por ejemplo, hay discursos, no voy a decir, pues, bueno, pero el profesor bien sabe que hay discursos, pues hay que eliminar municipios, hay que racionalizar, reponer número mínimo de... Y hay que, pues eso, hacer una competencia, que una sola administración se encargue de una competencia. Yo defiendo totalmente la descentralización y cuanto más a pie de calle esté todo, mejor. Cuanto más unidades que compitan entre sí, mejor. Y que no haya duplicidades. Pues yo de ese tipo de cosas estoy en contra. Yo estoy a favor de las duplicidades, porque además... Claro. Creo que la tesis de Miguel Ancho Bastos o algo así iba sobre los beneficios de las duplicidades. Creo que algo allí había. Claro, el ciudadano distingue quién le da el buen servicio y quién le da el malo. Y el ciudadano puede apelar a una si la otra le hace daño. Y claro, ese tipo de cosas, bajo la mentalidad del Estado compacto, único, tal, parece que son ineficientes. Es la mente cartesiana. Claro. Por ejemplo, que la sanidad la ofrezca el Estado central, la comunidad autónoma y la ciudad. A eso se refiere, supongo, y que el ciudadano pueda elegir entre qué servicios va a elegir, o sea, que se solapen y que elija como el mercado, o sea, que tienda hacia ello. Una cosa claro, que no se duplique nada, porque parece que es irracional, ¿no? Y no es así. Es bueno que haya varios sistemas de transporte en competencia. Claro. Que haya transporte de ferrocarril, transporte de carretera, transporte aéreo, transporte... Es que tiene de malo, compitan entre sí. No tiene nada de malo de esto. Y que existan varias circunscripciones. Por ejemplo, el propio España, cuando hablan de esto, eliminar duplicidades. Sí, pero pues suprimimos la policía y la Guardia Civil. Claro. ¿No? ¿Cuál de las dos sobran? No sobran. No sobran. Lo mismo en Nueva York, ¿no? 200 agencias de policía en el estado de Nueva York, que es de esta duplicidad que hemos platicado. Y eso es uno de los problemas en Guatemala, que no aceptamos esta duplicidad. Y además, eliminar la duplicidad, por ejemplo, imaginamos en el caso de la policía, para hacerlo muy simple. Imaginemos que hay, pues en un municipio hay 200 guardias civiles, o sea, y 200 policías.
Pues eliminando duplicidades no lo haces más barato, porque si hacen falta 400 agentes para dar seguridad allí, pues entonces en vez de 200 y 200 tendrías 400. Entonces, no necesariamente eliminando duplicidades se ahorra. Porque a veces hablamos de la soberanía, bueno, el español es menos conocido, pero la sí, soberanía del país y cómo las leyes internacionales o locales, incluso el derecho indígena, que choca con Guatemala es un ejemplo, pues efectivamente, hay que aprender a entender el derecho indígena. A lo mejor hay que ponerles líneas rojas, pero hay cosas de ese derecho que son positivas para la comunidad. Hay que aprender a darle competencias al gobierno local, que a día de hoy pues está maltratado por la legislación guatemalteca. Este es un Estado hipercentralizado. Además, un Estado hipercentralizado del cual sus ciudadanos desconfían. O sea, confían en el gobierno local. Where's all your money gone, Donnie? Taxes. It's the worst part of the game. It's what? Taxes. ¿No crees que cuando se habla de duplicidades se refiere a la burocracia y enchufados? No, porque también hablan de, por ejemplo, de las sanidades, de que haya muchas sanidades en España. Seguiría viendo las mismas, solo que gestionadas desde arriba y ya está. O sea, no, la verdad es que hay duplicidades que... Bueno, a ver, si nos referimos a, pues tienes que, para abrir un negocio, te tiene que firmar este y luego te tiene que firmar este, pues eso sí que es una chorrada, ¿vale? Pero no se refiere a eso. Realmente no tiene competencias para afrontar la mayoría de problemas que afectan la vida cotidiana de la gente, salvo las grandes municipalidades como es la ciudad capital y tal, pero claro, aquí hay 340 municipios, ¿no? ¿O ha crecido ya el número? 200 sí, algo, ¿no? No, bueno, 400, sí. Yo ya 300 y pico, sí. Pero vaya, que ese tipo de cosas, al final, pues claro, o sea, ¿cómo cambiarlas? Pues lo primero es apostar por el gobierno más cercano a la persona, ¿no? Ya solo con moldear esa mentalidad hacia que la gente defienda, pues que el que tiene más... Lo mejor sería que todo el poder del Estado central, las autonomías y las diputaciones estuviera en el municipio. Ah, vale, lo había entendido, lo he visto de reojo y lo he visto al revés. No, pues si hay gente jacobina y tal que defiende, pues que... No, que el gobierno central tiene que gestionarlo todo porque tiene una visión más amplia de conjunto de no sé qué cuántos, pero lo que haces ahí es homogeneizar. Y no puedes homogeneizar. Por ejemplo, el salario mínimo que pones en Madrid y en Barcelona no es el mismo que puedes poner en Teruel. Para empezar, el nivel de vida no es lo mismo en un sitio u otro. O sea, el precio de un piso no es lo mismo al alquiler en Madrid que en Teruel. En Teruel es muchísimo menos. Y la productividad es diferente también. En Teruel se puede conseguir... O sea, los salarios no pueden ser tan altos. O sea, por lo general pues son más bajos. ¿Por qué? Pues porque tampoco hay tanta productividad, no hay tanto cliente, no hay tanto movimiento de dinero. Y es que tampoco hace falta tanto salario. Entonces... Si tú pones un salario medio pensando en Madrid o Barcelona, lo que haces es condenar al paro a muchísimas personas que vivan en lo que se llama la España profunda y todo eso, porque no pueden competir con precios que serían de Madrid. Y habría que eliminarlo. O sea, esto es ridículo. Y se está vaciando mucha parte de España precisamente por culpa de estas regulaciones que afectan a todo el mundo y que se piensan desde Madrid y de Barcelona. Cerca debe tener más competencias, ya hemos avanzado muchísimo. Y aquí el principio es delegar tal vez la tarea al nivel más, a la escala más pequeña posible. Si claro. en la escala más pequeña es el individuo, pues sería delegarlo hasta... Incluso, y es una cosa que con el profesor hemos discutido varias veces también, ¿por qué una empresa minera que se instala en la periferia del país tiene que pagar impuestos en el centro del país? Buena pregunta. Bueno, claro. O sea, si contamina y tal, ¿por qué no puede llegar a un acuerdo con la comunidad local y decir, pues mira, contamino, pero te doy formación, te doy más salario, te pongo un parque? Y hay distribución. Correcto, que el dinero sea destinado pues para... Bueno, yo lo que defiendo son los derechos de propiedad. O sea, si tú contaminas, tienes que limpiarlo todo. Acabo de justicia. La escala para prestar educación a lo mejor es una, la escala para prestar sanidad es otra, la escala de los bomberos a lo mejor es otra. ¿Por qué no puede haber? Porque no tenemos una administración que tiene que prestar todos los servicios. Claro. Yo creo, estoy hablando igual de memoria, pero la administración suiza puede perfectamente suponerse una educación a nivel de 2 cantones, una sanidad a nivel de 1 o a nivel de 1,5. O sea, no tiene por qué. Las escalas funcionan. En educación, por ejemplo, una educación centralizada que ofrezca el Estado, unos colegios en Barcelona, por ejemplo, en español, porque sean de las escuelas oficiales del Estado, y están ahí. Y luego, a nivel de Cataluña, pues otras escuelas. Y luego, a nivel de Barcelona, otra educación. ¿Por qué? Pues porque el partido de Barcelona es otro diferente, y quiere dar una educación pues más cívica, ¿no? Coge Colau y una educación más cívica. Luego, coge Convergencia, bueno, yo qué sé, es que republicana en Cataluña, pues una educación independentista. Luego, un gobierno central, no, una educación aquí de valores españoles, nacionales y tal. ¿Por qué no? ¿Por qué no todo este tipo de escuelas en Barcelona? Y no sería más caro, aunque haya duplicidades, porque pues el número de alumnos sigue siendo el mismo. Y se necesitan escuelas para todos. Lo mejor sería que todo fuese privado, pero, puesto a tener Estado, ¿por qué no? Nada, no administrativa. Claro. Y no pasa nada porque concurran administraciones entre sí. Claro. Es buen punto. Y no estandarizar todo del mismo tamaño porque no tiene ningún sentido. Vamos a ver, por ejemplo, la biblioteca, que es un tema que conozco yo bien, ¿no?
hay una La biblioteca, que es un tema que yo conozco yo bien. El tío está todo el día de bibliotecas. biblioteca, hay un sistema de bibliotecas del Estado. El sistema de bibliotecas universitario. Hay un sistema Ah, ¿hipotecas ha dicho o biblioteca? de bibliotecas autonómico. Ah, biblioteca, El biblioteca. sistema de bibliotecas local, en España, por ejemplo, pasa algo. Cada uno tiene su público. Pero cuidado, se complementan unos a los otros. Claro. Se complementan. A lo mejor si hace una biblioteca, una biblioteca sola no le sale bien. Porque cada uno tiene su público. Pero cuidado, se complementan. Yo a veces, curiosamente, encuentro libros en las bibliotecas locales. Claro. Y si quisiera estudiar algo más complicado, pues bueno, normalmente son de acceso a libros también. Las bibliotecas, todas las bibliotecas pero no pasa nada porque haya a distintos niveles. Hay que hacer una biblioteca sola, sí, pero no. Una biblioteca sola, por ejemplo, sería una biblioteca de gran tamaño, pero a lo mejor esa biblioteca pierde la proximidad que tiene una biblioteca local, que es a la que se acerca, por ejemplo, el niño por primera vez. Y eso es lo que hace el Estado en otros ámbitos también. Claro. Pero yo tengo una biblioteca local que tiene incluso libros para niños, digo yo, donde desconozco yo de mi ciudad. Para niños, allí juegan, son cosas pequeñas. Tiene libros para adultos también, pero es una biblioteca que tiene fácil acceso, no mete miedo. La biblioteca de la universidad mete miedo a una de fuera, ya tiene unos barreras, no cosas por el estilo. Pero todos se complementan. Claro. Si yo pongo una biblioteca universitaria para todo, mucha gente no se atrevería a entrar por primera vez, porque no está cómoda allí. Claro, no es lo mismo ir a una universidad que a una biblioteca así pequeñita y tal, de barrio. Exacto. Sí, sí. Pues bueno, nos vemos aquí comentando esto. Estos temas molan. Suscribíos y tal.